Buenas noches. En unos minutitos empezamos el webinar, por favor. Sí, se está conectando el expositor. Gracias. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Listo? ¿Ya me escuchan? Sí, doctor. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, disculpen la demora, me confundí con el horario, creí que era las 8 de acá. No, no se preocupe, estamos bien con la hora. Yo creo que... Perdón. Bueno, ahorita No nos está bien. reponemos. Gracias, doctor. Gracias. Gracias por aceptar. Yo ya estoy listo, cuando ustedes quieran. Sí, sí, doctor. Yo creo que empezamos ya. Ok. Excelente. Podría ya de repente poner las diapositivas para empezar. Ajá, a ver, vamos a ver. Listo. Sí, ya se ve, doctor. José Luis, yo Ok. creo que empezamos. Ok. Bueno, muy buenas noches con todos los presentes. Hoy la unidad de glomerulopatías del Hospital Edgardo Rebagliati le da la bienvenida. Hoy día vamos a hablar, nuestro webinar es sobre el diagnóstico y tratamiento de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Tenemos el agrado y el honor de tener a un ponente internacional, que es el doctor Luis Enrique Álvarez Rangel. Él es médico nefrólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en lesión renal aguda, terapias de reemplazo renal continuo y trasplante renal en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, España. Además, profesor titular del curso universitario de nefrología del Centro Médico Nacional La Raza, médico adscrito a la Clínica de Glomerulopatías, Enfermedad Renal Crónica y Embarazo del Centro Médico Nacional La Raza, Ciudad de México, y miembro de la mesa directiva del Consejo Mexicano de Nefrología. Además, nos acompaña como moderador el doctor César Cruzaley Gómez, médico nefrólogo del Hospital Rebagliati de Lima, Perú, con maestría en epidemiología clínica por la Universidad Cayetano Heredia, y quien les habla, el doctor José Luis Vergara Cruz, médico nefrólogo del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Bueno, queremos también agradecer los auspicios de la Sociedad del Norte de Nefrología España y de los laboratorios Abbott. Y recordarles que las preguntas las pueden realizar a través de nuestro chat, y una vez terminada la ponencia serán respondidas. Nuevamente, muchas gracias por su presencia, doctor Álvarez. Puede empezar. Excelente. Bueno, nada más déjeme quito esto. Eso es. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y bueno, a diferencia de otras sesiones de las que hemos tenido el gusto de participar, en las que hemos hablado de glomerulopatías predominantemente nefróticas, el día de hoy vamos a ver el otro lado del esquema. Esas glomerulopatías que tienden a tener un componente probablemente inflamatorio, y que por lo tanto no solamente se caracterizan por tener ciertos grados de proteinuria, aunque habitualmente no es en rango nefrótico, sino que además tienen hematuria como uno de sus componentes principales.
Recordando lo de fisiología renal, ustedes recordarán que existen factores que impiden la permeabilidad a macromoléculas y por supuesto la afectación en cualquiera de ellas, específicamente en este caso la alteración estructural en la membrana de filtración, pues nos puede producir proteinuria que en el sedimento se puede traducir como pues estas gotitas lipídicas únicamente. Pero en estas patologías glomerulares que están del otro lado del esquema, estas patologías inflamatorias, lo que podemos observar es, por supuesto, un incremento en el número de hematíes que atraviesan la barrera de filtración y por tanto tenemos una cantidad de eritrocitos dismórficos y de acantocitos en el examen general de orina. Ustedes podrán recordar que cuando analizamos el examen general de orina en pacientes con glomerulopatías inflamatorias, pues podemos encontrar toda clase de eritrocitos dismórficos, la presencia de acantocitos y por supuesto los cilindros eritrocitarios. En este caso, por ejemplo, también podemos ver cilindros con componente leucocitario y bueno, un cilindro hemático con tanto eritrocitos dismórficos como acantocitos. Entonces, el día de hoy vamos a ver el síndrome rápidamente progresivo. Este síndrome rápidamente progresivo tiene como características, pues, tener hematuria de origen glomerular, proteinuria en rango variable, habitualmente en rango subnefrótico, y deterioro rápido y progresivo de la función renal que puede ir en el transcurso de días o semanas. Se desarrolla, por supuesto, tanto en enfermedades puramente renales como en el contexto de enfermedades sistémicas, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico. Y obviamente esta enfermedad tiene un curso natural hacia la insuficiencia renal crónica si no iniciamos una terapia con prontitud. La definición del síndrome rápidamente progresivo básicamente se caracteriza por un descenso de la tasa de filtrado glomerular mayor al 50% en un periodo menor de 3 meses, asociado a la presencia histológica de semilunas en más del 50% de los glomérulos. De forma habitual, nosotros identificamos a los pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva porque encontramos al paciente que valoramos en el servicio de urgencias o en la consulta con una declinación rápida de la función renal. Lo que tenemos que hacer en este tipo de casos, pues, es el análisis del sedimento urinario. Si en el sedimento urinario encontramos hematuria glomerular, piuria o algún grado de infección, pues entonces tenemos que seguir el algoritmo. Si observamos las alteraciones en el sedimento urinario, pues consideramos que puede ser una rápidamente progresiva. En caso de que no tengamos alteraciones urinarias, pues pudiéramos estar ante una lesión renal aguda de alguna otra etiología, ¿no? Si dentro de nuestro algoritmo diagnóstico identificamos casos que son potenciales candidatos a tener una glomerulonefritis rápidamente progresiva, entonces lo que tenemos que hacer es no solamente interrogar sobre signos y síntomas extrarrenales, sino además obtener las serologías y todo el panel inmunológico para determinar la etiología de esta glomerulonefritis rápidamente progresiva. Se clasifican 5 tipos. El tipo 1, que es básicamente el que tiene depósitos lineales de IgG en la inmunofluorescencia, y bueno, corresponde a un 10 a 15% del total de los casos de rápidamente progresiva. En este caso, pues son la enfermedad de membranas basales, de anticuerpos antimembrana basal glomerular, y por el otro lado, tenemos en el tipo 2 a las glomerulonefritis rápidamente progresivas que se caracterizan por depósitos de inmunoglobulinas, o sea, mediadas por complejos inmunes. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de lupus, estamos hablando de la forma crescéntica de la nefropatía por IgA y de algunas formas de glomerulonefritis posinfecciosa, por ejemplo, que desarrollan semilunas. El tipo 3 es la forma más común y se identifica en el 60 al 80% de los casos. Este se caracteriza por no tener depósitos en la inmunofluorescencia, por lo tanto se considera que tiene un patrón pausinmune. Existe además el tipo 4 en el cual se sobreponen la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular y la presencia de ANCAs. Y finalmente el tipo 5 que constituye la vasculitis con ANCAs negativos.
Ahora, independientemente del mecanismo de daño glomerular, puede estar mediado este daño por anticuerpos antimembrana basal glomerular, puede estar mediado por inmunocomplejos, puede estar mediado por inmunoglobulinas, pero tener un patrón pausoinmune en la inmunofluorescencia, y podemos tener rápidamente progresivas con dobles positivos, es decir, con anticuerpos antimembrana basal glomerular y con ANCAs positivos. ¿Cuál de ellas es la más frecuente? Si nos vamos a la literatura, podemos observar cómo, dependiendo de la serie y obviamente de la situación geográfica de la que estemos hablando, en algunos países, por ejemplo, los países europeos y las series norteamericanas, pues han encontrado una mayor incidencia de vasculitis asociada a ANCAs. Por el contrario, en algunos países como China, por ejemplo, y como Arabia Saudita, parece ser que la más frecuente es la glomerulonefritis mediada por complejos inmunes. En tanto que la enfermedad de membranas basales delgadas, pues en la mayor parte de las series, ocupa entre un 10 y un 16% de todos los casos. Si hablamos de las que son mediadas por complejos inmunes, la más importante es la nefritis lúpica, y vemos como en algunas series, sobre todo en esta serie de Arabia Saudita y en estas series chinas, ocupa una gran proporción de las glomerulonefritis crescénticas que se tienen. De tal forma que si nosotros nos encargamos de ver qué tan frecuente es la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, podemos observar cómo se presenta entre un 0 y un 16% en todas las series internacionales. Cuando hablamos de vasculitis asociada a ANCAS, entonces lo que encontramos es una incidencia entre el 22 y el 72% de todas las glomerulonefritis crescénticas. Hablando de la glomerulonefritis crescéntica por complejos inmunes, pues podemos ver cómo la variabilidad es muy grande entre las diferentes series. Sin embargo, esta puede llegar, sobre todo en las series asiáticas, hasta casi el 70% del total de las glomerulopatías crescénticas. En tanto que la nefritis lúpica, pues también dependerá mucho de la región en la que estemos hablando. Vemos cómo las series árabes y las chinas son las que tienen un mayor porcentaje y abarca casi el 50% de todas las glomerulonefritis rápidamente progresivas que ellos diagnostican. Ahora, si nosotros hablamos de cuál es la más frecuente, tenemos que preguntar más frecuente en dónde. Porque, por ejemplo, la serie norteamericana y las series europeas, pues todas ellas coinciden en que la vasculitis asociada a ANCAS es la más frecuente. En tanto que en las series chinas y en las árabes, pues por supuesto que es más las mediadas por complejos inmunes, específicamente la nefritis lúpica. Ahora, ¿por qué tiene importancia definir qué tipo de glomerulonefritis crescéntica es? Bueno, es importante porque el pronóstico va a ser muy diferente. Si nosotros vemos la probabilidad de supervivencia renal, podemos observar cómo cuando se trata de una glomerulonefritis por complejos inmunes o una tipo 2, es cierto que se disminuye la supervivencia renal, pero cuando es asociada a ANCAS, la supervivencia renal es aún menor. Y cuando hablamos de enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, pues disminuye aún más la supervivencia renal. Ahora, si nosotros comparamos aquellos casos que se negativizan contra los que están persistentemente positivos, vemos cuando la presencia de los anticuerpos, a pesar del tratamiento, persiste positivo, el pronóstico pues es aún más sombrío, ¿no? En cuanto a la supervivencia renal. Bueno, pero siempre que tenemos o hablamos de rápidamente progresiva, lo primero que pensamos muchas veces es en elevación de productos nitrogenados y en semilunas. Y efectivamente todas las crescénticas tienen esa característica. Pero la pregunta es cómo llegamos a formar las semilunas. Bueno, dependerá de cada una de las etiologías. El mecanismo al final es muy similar en todas ellas. Primero se necesita que exista una ruptura de la membrana basal glomerular para que se escapen los componentes séricos, entre ellos de los más importantes, pues es la fibrina. Después lo que se produce es la fabulosa necrosis fibrinoide, que como todos sabemos es una lesión que se puede considerar incluso precursora de las semilunas celulares. Por supuesto, esta fibrina activa a las células parietales y lo que ocurre a continuación pues es la proliferación de las células epiteliales parietales y su migración hacia el espacio de Bowman.
Si la lesión no se detiene, pues puede crecer de tal forma que puede ocluir el polo urinario, causando que sea un glomérulo no funcional. Los siguientes eventos que pueden ocurrir, pues puede haber la ruptura de la cápsula de Bowman, la migración de fibroblastos, los depósitos de colágena que pueden ir incrementándose hasta formar las semilunas fibrocelulares y finalmente las semilunas fibrosas. Eso es lo que ocurre en todos los casos con la formación de la semiluna. Sin embargo, quisiéramos que solo fuera una etiología, pero no, son muchas las causas que pueden causar la aparición de semilunas en la biopsia renal. Todas ellas tienen en común esto, pues está ahí la semiluna, pero en muchos de los casos, en microscopía de luz pueden ser muy difíciles de diferenciar una etiología de otra. Es por eso que necesitamos recurrir tanto a los métodos diagnósticos en suero, entre ellos los anticuerpos, el complemento y por supuesto los hallazgos en la histología, específicamente la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica para determinar cuál es la etiología, porque de eso dependerá, por supuesto, el esquema de tratamiento que utilizaremos. En la enfermedad de Goodpasture, habitualmente lo que tenemos pues, es la presencia de los anticuerpos antimembrana basal glomerular positivos. En la vasculitis de pequeño vaso, pues esperamos encontrar los ANCAs positivos, tanto los MPO o los MP3, dependiendo de la variante. En el caso de nefritis lúpica, pues tenemos varios marcadores que nos pueden ser de utilidad. Por supuesto, los anticuerpos antinucleares, los anti-DNA y los anti-SMIT. Y en el caso de la nefropatía por IgA, pues no existe ninguno, solamente en el 50%, un poco más, un poco menos, podemos encontrar la IgE elevada, pero sin que signifique mucho. Y en la posinfecciosa, desafortunadamente, no tenemos un anticuerpo que nos dé claridad para poderla concluir. Sin embargo, el interrogatorio, por supuesto, la búsqueda intencionada de infecciones puede ayudar a que logremos ese diagnóstico, ¿no? Ahora, en cuanto a los niveles de complemento, recordarán ustedes que son muy importantes para cualquier glomerulopatía y la rápidamente progresiva no es una excepción. Ustedes pueden encontrar cómo en los anticuerpos antimembrana basal glomerular habitualmente los niveles de complemento se encuentran normales. En la vasculitis de pequeño vaso, a pesar de que se echa a andar la vía alterna del complemento, de cualquier manera el complemento está normal. En la nefritis lúpica, típicamente tenemos indicios de que existe activación de la vía clásica del complemento. Básicamente están disminuidos el C3 y el C4. En la nefropatía por IgA, pues el complemento se encuentra habitualmente normal y en la posinfecciosa, pues regularmente podemos tener un descenso, sobre todo marcado de C3. Recordando la importancia del complemento en las distintas glomerulopatías, pues siempre es relevante recordar esta diapositiva para que ubiquemos básicamente o rápidamente hagamos diagnóstico diferencial entre las diferentes glomerulonefritis crescénticas. Ahora, la inmunofluorescencia. ¿Qué tan importante es? Pues yo diría que es muy importante porque de aquí es donde nos vamos a guiar un poquito hacia una patología o hacia la otra. En la enfermedad de anticuerpos antimembrana basal glomerular, lo que tenemos es la presencia de IgG con un patrón lineal en las asas capilares glomerulares. En la vasculitis de pequeño vaso, habitualmente tenemos un patrón pausoinmune, de forma tal que son negativos todos los inmunoreactantes. En la nefritis lúpica, pues claro que podemos tener casa llena, como le llamamos, o bien podemos tener la presencia de C1q positivo, lo cual nos indica que el diagnóstico va en torno a lupus. En la nefropatía por IgA, pues por supuesto que los depósitos en el mesangio de IgA pues pueden ayudarnos a distinguirla de las otras glomerulopatías crescénticas. Y en la posinfecciosa, pues la presencia de C3, recuerden aquellos del patrón en guirnalda y todo esto nos puede ayudar a identificar estos casos. Vamos a comenzar un poquito por los anticuerpos antimembrana basal glomerular. Y ustedes recordarán que la colágena tipo 4, que es el componente más importante de la membrana basal glomerular, está compuesto por 3 cadenas, la cadena alfa 3, la cadena alfa 4 y la cadena alfa 5. Cada una de estas cadenas tiene un dominio no colágena tipo 1, de tal forma que existen monómeros alfa 3 NC1, alfa 4 NC1 y alfa 5 NC1. Estos monómeros se unen
para formar la estructura que nosotros conocemos como protómero. Este protómero se une a otro protómero en la región, justamente en el dominio, en S1, a través de enlaces que se denominan enlaces sulfilimina. Del otro lado está el dominio 7S, que también va a ser importante y ahorita veremos por qué. ¿Qué es lo que sucede habitualmente? Así observaríamos nosotros la colágena tipo 4, así se conformaría para pues formar parte de la membrana basal glomerular. Lo que sucede cuando existe la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular es que existe acción enzimática sobre estos enlaces sulfilimina por alguna causa, ya sea por un proceso infeccioso, por otra patología autoinmune, por lo que ustedes quieran. De tal forma que esos enlaces se pierden y lo que sucede a continuación es que se disocia el hexámero. Esta disociación hace que se hagan evidentes epítopes que previamente están encriptados u ocultos dentro del hexámero, de tal forma que por eso se considera una enfermedad conformacional. Es decir, en la conformación normal de la colágena no están expuestas estas epítopes. Cuando se separan por la ruptura de los enlaces, entonces quedan expuestos estas epítopes y por supuesto lo que sigue a continuación es la formación de anticuerpos dirigidos contra la cadena alfa 3 o contra la cadena alfa 5, ambos de tipo IgG. Puede darse el caso que tenga los dos, efectivamente. Y bueno, esto lo deducimos a partir de este artículo muy bueno que está publicado en el New England de 2010 y que por supuesto se los recomiendo para entender bien el origen de los anticuerpos antimembrana basal glomerular. Bueno, y lo que sigue a continuación es que si ya se formaron los anticuerpos, pues obviamente exista la ruptura de la membrana basal glomerular, el escape de fibrina y todos los demás eventos que ya mencionamos para la formación de la semiluna. Entonces, lo que vamos a observar en la microscopía de luz, pues, son semilunas celulares, por supuesto, que están sincrónicas. Aquí, por ejemplo, vemos dos glomérulos adyacentes en la cual se encuentran en el mismo estadio de evolución ambas semilunas. Y bueno, no solamente vamos a encontrar las semilunas celulares, sino podemos encontrar la ruptura de la membrana basal glomerular y, por supuesto, el escape de fibrina en esa zona. Además de ello, pues en la inmunofluorescencia, lo típico en la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, ya lo dijimos, son el depósito lineal de IgG y puede haber depósito de fibrinógeno en la zona de la semiluna. En la microscopía electrónica, en realidad, pues no vamos a encontrar mayores alteraciones. De hecho, las asas capilares o el lumen del capilar glomerular se puede encontrar normal. En algunas otras ocasiones puede estar colapsado, como en esta, por la presencia de la semiluna. Ahora, en la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, como también afecta al pulmón, eso nos ayuda un poquito a que el diagnóstico lo realicemos de una manera mucho más rápida. Siempre debemos de buscar tomar los estudios de pulmón y obviamente podemos encontrar consolidaciones u opacificaciones que nos demuestren que existe o que sugieran que existe, por supuesto, afección pulmonar que puede llegar incluso a la hemorragia alveolar. Ahora, y dado este tipo de síntomas en la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, no es raro que se requiera del uso del ECMO en muchos de estos casos. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular? Bueno, habitualmente tiene tres componentes: la plasmaferesis, la ciclofosfamida y los esteroides. En algunos artículos anteriores a las guías se cuestionaba un poquito de si deberíamos de utilizar los bolos de metilprednisolona o solamente la prednisona. Y de igual manera se cuestionaba un poco si la vía IV para la ciclofosfamida también era correcta. Lo que observamos en las guías a partir del 2021 es que se recomienda que se realice plasmaféresis de forma diaria hasta que se negativicen los anticuerpos antimembrana basal glomerular, que usualmente ocurre más o menos a los 14 días. Se tiene que iniciar ciclofosfamida, que puede ser oral, y por supuesto la duración del tratamiento debe ser de al menos de 3 meses. Y los esteroides
que aquí en las guías sí se incluyen los bolos de metilprednisolona seguidos de la prednisona a 1 miligramo por kilo por día por un periodo de al menos 6 meses. Esta enfermedad, si la logramos remitir, afortunadamente no suele cursar con recaídas, por lo tanto no requiere una terapia de mantenimiento. Sin embargo, el problema de esta enfermedad es el diagnosticarla rápidamente. Entonces, para la plasmaféresis lo que podemos utilizar es una sesión de plasmaféresis diario hasta completar 14 días o bien hasta que se negativicen los anticuerpos. Lo tenemos que acompañar de la dosis de ciclofosfamida de 2 a 3 miligramos por kilo por día durante 3 meses, ajustándola para edad y para tasa de filtrado, y por supuesto agregándole el esteroide que ya en las guías se comenta que sí se puede utilizar los bolos de metilprednisolona seguidos de la prednisona oral por un periodo de al menos 6 meses. Ahora, ¿cuál es el resultado de este tipo de tratamientos? Pues como verán ustedes en la mayoría de las series que existen publicadas, la supervivencia del paciente pues se encuentra entre 70 y 94% en términos generales. La mayoría se encuentran entre 70 y 80% de resultado de supervivencia del paciente. Lo triste es un poco la supervivencia renal, que como verán ustedes puede ser tan baja como 16% al año. Y esto principalmente porque estamos diagnosticándola probablemente de forma tardía y obviamente el daño no lo logramos limitar de la forma que quisiéramos, ¿no? Entonces, es por esto que dentro de las glomerulonefritis crescénticas, la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, pues es la que tiene en términos generales un peor pronóstico. En las guías que digo, de hecho, nos recomiendan pues dividirla en si tiene hemorragia alveolar o no, y si tiene hemorragia alveolar, pues por supuesto tratar de empezar el tratamiento a la brevedad, incluyendo pues el esteroide, el recambio plasmático y la ciclofosfamida. En el caso de la vasculitis por ANCAS, ustedes recordarán que existe vasculitis de grandes vasos, de medianos vasos y de pequeños vasos. Y dentro de la vasculitis de pequeños vasos, pues la que nosotros, la que vamos a revisar y que tiene capacidad de formar semilunas asociadas a ANCAS, pues son estas tres: la polengitis microscópica, la granulomatosis con polengitis y la granulomatosis eosinofílica con polengitis. Del otro lado están todas las aquellas que son por complejos inmunes o inmunoglobulinas. Y aquí están, por supuesto, la vasculitis por IgA, la nefritis lúpica, las crioglobulinas, por supuesto que pueden estar todas las posinfecciosas que desarrollan semilunas. Ahora, para hablar de la vasculitis asociada a ANCAS, también debemos de recordar el consenso de Chapel-Hill, en el cual se definen, pues, a qué le llamamos a vasculitis asociada a ANCAS, y los tres principales fenotipos que describen, ¿no? Que es la polengitis microscópica, la granulomatosis con polengitis y, por supuesto, la granulomatosis eosinofílica con polengitis. ¿Cómo se produce el daño o cómo llegamos a tener semilunas en una vasculitis asociada a ANCAS? Bueno, habitualmente los antígenos ANCAS se encuentran dentro del citoplasma y no están expuestos en su superficie, por lo tanto no se forman anticuerpos contra ellos. Sin embargo, si existe alguna situación que estimule el neutrófilo, ya sean citocinas derivadas de procesos infecciosos, entre muchas otras cosas, pues estos antígenos ANCAS se ubican en la superficie y se empiezan a formar anticuerpos dirigidos contra ellos. Lo siguiente que ocurre, pues, es que se empieza a echar andar la vía alterna del complemento y se empieza a amplificar la respuesta inflamatoria. Con la participación, por supuesto, del complemento, se produce el fenómeno denominado netosis y después se puede romper la membrana basal glomerular, por supuesto, y empieza el paso de elementos, tanto células como material en el plasma, entre ellos la fibrina, con lo que se produce la necrosis fibrinoide y se traduce en las imágenes que ya vimos hace un momento. Necrosis fibrinoide primero, que estimula las células parietales y, por supuesto, la proliferación de las células epiteliales parietales. Si no se detiene el daño, pues lo que ocurre es que pueden aparecer ya los monocitos, los linfocitos y otras células inflamatorias. Empiezan a aparecer también los fibroblastos y, por supuesto, empieza a haber la síntesis de colágena que al final nos va a llevar
a la formación de las semilunas fibrocelulares y las semilunas fibrosas. La traducción clínica que nosotros vemos en el glomérulo es aquí la necrosis fibrinoide, y no solamente la observamos en los vasos glomerulares, sino los podemos observar en otros pequeños vasos, como este es el caso. Ahora, la clasificación de la vasculitis asociada a ANCAS, a partir del 2010, esta es la clasificación que se sugiere. Se divide en focal, cuando más del 50% de los glomérulos que estamos observando son normales. Se denomina crescéntica, cuando más del 50% de los glomérulos tienen semilunas celulares. Se le denomina esclerosante, cuando más del 50% de los glomérulos tienen esclerosis global. Y se le denomina mixta cuando no cumple con los criterios de ninguna de las anteriores. Ahora, en la inmunofluorescencia lo que vamos a observar nosotros es este patrón denominado pausimune, o sea, vamos a ver negatividad para todos los inmunoreactantes. ¿Y para qué nos sirve esta clasificación? Pues nos sirve porque el pronóstico es muy diferente dependiendo de la categoría. Como podrán observar, cuando se trata de una focal, es decir, aquella que tiene más del 50% de los glomérulos normales, tienen mucho mejor pronóstico que cuando hablamos de una crescéntica. Y por supuesto, la que tiene peor pronóstico es la esclerosante y la mixta. Son las que tienen un resultado peor. Entonces, la biopsia desde ese punto de vista nos sirve como pronóstica. ¿Cómo confirmamos nosotros la glomerulopatía de tipo vasculitis asociada a ANCAS? Pues obviamente con la medición de los ANCAS. Ustedes recordarán que tenemos dos maneras de hacerlo. La primera por inmunofluorescencia directa, en la cual se pueden dividir en ANCA-C o ANCA-P. Un poquito para facilitar su comprendimiento, ustedes recordarán, y ya lo habrán visto en internet, que a los ANCA-C se le compara con una galleta, con un cookies and cream. Y de esa manera, pues la verdad es que sí se queda más grabado, porque sí se parece. Y en el caso del ANCA-P, podemos verlo como una palomita de maíz o popcorn, o dependiendo de cada país, tiene un nombre distinto. Y sí, efectivamente, el ANCA-P pues tiene esa apariencia. Cuando se trata de la medición por ELISA, aquí es donde sí podemos ver si se están dirigidos esos anticuerpos contra el PR3 o contra el MPO. Habitualmente los ANCA-C corresponden con los PR3 y los ANCA-P con los MPO. Ahora, esto no es, el que tenga ANCA-P o ANCA-C no quiere decir ni que es granulomatosis ni que es polengitis, no. En realidad tenemos que hacer el diagnóstico de acuerdo al fenotipo, pero sí que se sabe que cuando tenemos positividad para ANCA-C o PR3, la mayor parte de los casos tienen granulomatosis con polengitis. Ok, en el caso de los ANCA-P, cuando nosotros tenemos vasculitis limitada a riñón, pues generalmente vemos la positividad para ANCA-P o para MPO. Es por eso que nosotros vemos a muchos de nuestros pacientes, porque son los que más tienen afección renal, con positividad para ANCA-P o MPO. Y en el caso de la polengitis microscópica, pues pueden tener positividad para cualquiera de los dos, un poco más para los PANCA o MPO. De tal forma que si nosotros vemos los órganos afectados en las diferentes vasculitis asociadas a ANCAS, ustedes pueden ver cómo puede relacionarse en mayor o menor medida el tipo o la especificidad del anticuerpo contra la afección en distintos órganos. Por ejemplo, cuando tenemos a los ANCA-MPO positivos, pues observamos cómo existe una gran afección renal y una menor afección respiratoria. En el caso de los ANCA-PR3 o ANCA-C, pues lo que podemos observar es cómo tienen una menor afección renal, pero una mayor afección a nivel respiratorio, tanto en pulmón como en lo que llamamos la afección a nariz, faringe y oído. Ahora, existen muchos casos en los que hay una doble positividad. Como lo dijimos, era el tipo 4 de los síndromes rápidamente progresivos. Es decir, positividad para ANCAS y positividad para anticuerpos antimembrana basal glomerular. Si vemos cómo se presentan a lo largo del tiempo,
aquí podemos ver cómo se positivizan a lo largo del tiempo los ANCAs, de acuerdo al grupo etario. Y aquí vemos que los anticuerpos antimembrana basal glomerular, y podemos observar cómo estos se presentan a edades más tempranas si nosotros los comparamos con los ANCAs. Cuando vemos el doble positivo, si ustedes ven, tiene una distribución muy similar a la de los ANCAs. Y mucha gente, precisamente por eso argumenta que los que primero se presentan son los ANCAs, se expone la membrana basal glomerular y después se forman anticuerpos dirigidos contra esta membrana basal glomerular. Entonces, esa es la manera en la que se sugiere que se forman los dobles positivos. ¿Y para qué sirve saber si son doble positivo o si solamente tienen positivo alguno de los dos? En verde pueden ver la vasculitis asociada a ANCAS, en azul la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular y en rojo el doble positivo. Y si analizamos la supervivencia del paciente, pues realmente no hay diferencia entre los tres grupos, pero cuando analizamos la supervivencia renal, ustedes pueden ver cómo hay una diferencia muy marcada entre tener vasculitis asociada a ANCAS y tener enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular. El peor de los escenarios pues son los anticuerpos antimembrana basal glomerular. Los doble positivos tienen de igual manera un pronóstico intermedio entre ambos, pero de cualquier manera es inferior a tener solamente los anticuerpos ANCAS. Ahora, en cuanto a las recaídas sucede lo contrario, porque justamente si nosotros logramos controlar el episodio de enfermedad de anticuerpos antimembrana basal glomerular, podemos observar cómo la supervivencia libre de recaídas pues, es prácticamente del 100%. Como les decía en una parte anterior de la plática, la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular tradicionalmente no da recaídas y por eso es que no requiere una terapia de mantenimiento. Diferente es de la vasculitis asociada a ANCAS y de los dobles positivos, que estos sí que requieren una terapia de mantenimiento porque tienen una tendencia a las recaídas mucho mayor. Ahora, ¿cuál es el tratamiento a elegir en las vasculitis asociadas a ANCAS? Pues sí que tenemos mucho que pensar, porque bueno, si ven aquí solamente les pongo los ensayos clínicos que nos han llevado un poquito a más o menos los esquemas que tenemos actualmente. Existe un cambio grande de las guías del 2012 a las del 2021 porque el número de estudios que se realizaron durante este periodo pues sí fue bastante grande. Aunque habría que dedicarle toda una sesión a revisar el tratamiento de vasculitis asociada a ANCAS porque el número de estudios es muy grande y por supuesto el número de medicamentos también es enorme. Ahorita vamos a ver algunas cosas de eso. Ahora, en las nuevas guías, pues nos definen, por supuesto, a qué le llamamos actividad, remisión, recaída y enfermedad resistente. Y es muy importante el tener bien claro estos conceptos porque son los que debemos de utilizar para que el lenguaje que hablemos al comparar las diferentes series, pues sea básicamente el mismo, ¿no? Y bueno, tenemos terapia de inducción, de mantenimiento y de recaída. Inducción intentando pues remitir la actividad tanto sistémica como renal y el mantenimiento, pues mantener libre de actividad sistémica y renal. Pero en la vasculitis, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en el lupus, aquí existe una división súper importante. Debemos de definir si nuestro paciente es un paciente sin afección renal severa o con afección renal severa. Es decir, si es uno de los que ve habitualmente el reumatólogo, que son con creatininas un poco más bajitas, o son los casos que llegan para que dialicemos, biopsiemos y le pongamos todo el esquema de tratamiento, como son los que vemos la mayoría de los nefrólogos, casos un poco más aparatosos. Si nosotros dividiéramos los estudios de inducción y de mantenimiento de acuerdo a este criterio, entonces veríamos cómo tenemos muchos estudios en los cuales la afección renal no es severa, con creatininas de 1,2, de 1,6, 1,7, y dentro de estos están todos estos estudios. Y por el otro lado, en cuanto a los que tienen afección renal severa,
pues solamente tenemos 4 estudios que nos son de utilidad para tomar decisiones en cuanto al tratamiento de estos pacientes. Y vemos cómo en el mantenimiento de estos pacientes con afección renal severa, la realidad es que la cantidad de información que existe pues es muy limitada. Ahora, los nombres de los estudios no les dice mucho, pero si observan los tratamientos que se experimentaron en cada uno de ellos, ahora entenderán por qué en los pacientes con vasculitis asociadas a ANCAS que no tienen afección renal severa, pues hay quien les pone metrotexate, hay quien les pone micofenolato, hay quien les pone rituximab o ciclofosfamida, y en estos son en los que se han llevado los ensayos de Avacopan, por ejemplo. A diferencia de los que tienen afección renal severa, aquí es donde se han experimentado tanto la ciclofosfamida oral como los bolos de ciclofosfamida. Aquí también se ha experimentado el recambio plasmático o los bolos de metilprednisolona y por supuesto la combinación de rituximab ciclofosfamida. Como verán, no les muestro aquí un estudio en el que se ha experimentado rituximab solo, porque en el único estudio que se utilizó en pacientes con afección renal severa, pues en realidad se utilizó junto con ciclofosfamida. Por eso se considera mucho que no existe evidencia suficiente para los casos más aparatosos en cuanto a función renal de utilizar rituximab solo. En todo caso, la recomendación es utilizarlo combinado. Pero bueno, ¿qué dicen las CADIGO al respecto de todo esto? ¿Ok? Pues las CADIGO nos dicen que los dividamos básicamente en dos. Si tienen los ANCAS positivos o si los tienen negativos. Si los tienen positivos, pues si el centro tiene experiencia, pues que le comencemos tratamiento. Y si no, pues que lo derivemos a un centro que sí tenga experiencia y donde se le pueda realizar la biopsia, ¿no? Y los esquemas de tratamiento que sugieren ellos es, dependiendo de si existe involucro que ponga en riesgo la función orgánica o si no lo tiene o si lo tiene, por ejemplo. ¿A qué se refiere? Esto de riesgo para la vida, órgano vital, creatinina arriba de 5 o 6, pues básicamente se refiere a afección pulmonar o renal severa. Y entonces, dependiendo de cuál sea cualquiera de las dos situaciones, pues entonces ellos recomiendan utilizar, por supuesto, en los casos más leves, micofenolato, y en el resto, pues ciclofosfamida, rituximab, y por supuesto, en los casos de hemorragia pulmonar, considerar la plasmaféresis. Una vez que se inicia el tratamiento y si logramos la remisión, pues se tiene que iniciar algún tipo de terapia de mantenimiento. Lo recomendable, de acuerdo a las guías, puede ser acetoprina o puede ser rituximab. En los dos casos, tratar de ir retirando los esteroides de la forma que nos permita la situación y en algún momento intentar retirar los inmunosupresores, ya sea acetoprina o rituximab. El problema es que en los estudios que se han hecho con acetoprina para retirarlo, por lo menos a los 24 meses parece que recaen demasiado. Por lo menos se debe de mantener 48 meses porque es el periodo en el que se ha notado que no se incrementan tanto las recaídas, ¿no? Entonces, para el tratamiento de la vasculitis asociada a ANCAS tenemos como opciones de inducción las siguientes. Número 1, la ciclofosfamida oral, 2 miligramos por kilo por día durante 3 meses. Continuar máximo 3 meses en caso de que persista con actividad de la enfermedad. Número 2, los bolos de ciclofosfamida en las semanas 0, 2, 4, 7, 10, 13 y si lo requieren en la 16, 19, 21 y 24. Se recomienda en todos los casos no sobrepasar una dosis acumulada de 36 gramos porque es a partir de ese entonces que se empieza a incrementar la posibilidad de neoplasias. La siguiente opción es el rituximab, ya se ha colocado por metro cuadrado de superficie corporal en 4 dosis semanales o bien 2 dosis de 1 gramo la semana 0 y 2. En los casos más severos, se puede considerar la aplicación simultánea de rituximab y ciclofosfamida, más o menos como el Rituxbas. Lo que se hace es, se le pone el rituximab y con la primera y con la segunda dosis de rituximab se le coloca la ciclofosfamida. Y bueno, también se puede utilizar cuando utilizamos un esquema de 2 dosis nada más de rituximab. Y el último esquema de tratamiento de inducción es el micofenolato mofetilo, similar a lo que se hace más o menos en el lupus, en una dosis de 2 a 3 gramos en 24 horas. Estas son todas las terapias de inducción que se tienen para la vasculitis asociada a ANCAS. Ahora, en las guías están repletas de
Recomendaciones de cuándo preferir rituximab y cuándo preferir ciclofosfamida, les recomiendo que las revisen. Son un poco debatibles algunas de ellas, pero bueno, son eso, guías para tomar decisiones. También hay algunas recomendaciones de cuándo utilizar ciclofosfamida intravenosa y cuándo utilizar ciclofosfamida oral, también es importante considerarlo. Y también hay sugerencias en cuanto a cómo utilizar la plasmaféresis si se decidió utilizarla en pacientes con vasculitis. Ellos habitualmente lo recomiendan de una dosis, un recambio plasmático cada tercer día, generalmente son 7 en 14 días. En casos de que se acompañe de hemorragia pulmonar, pues se recomienda hacer de forma diaria el recambio plasmático. Y cuando tenemos casos de dobles positivos, se recomienda utilizar la plasmaféresis como se hace en la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, es decir, una plasmaféresis diaria hasta llegar a 14 o bien hasta negativizar los anticuerpos antimembrana basal glomerular. Estos son los 3 esquemas. Ahora, en cuanto al mantenimiento, ¿cómo mantener la remisión una vez que se ha alcanzado? Pues se puede utilizar el rituximab 500 miligramos en los meses 6, 12 y 18. Se puede utilizar 1 gramo en los meses 4, 8, 12, 16. Se puede utilizar acetoprina. En los protocolos que la han suspendido a los 24 meses, habitualmente hay más recaída, por lo cual se sugiere mantenerlo en términos generales hasta los 48 meses. Y por supuesto, el último esquema de mantenimiento, pues es el del micofenolato, ¿no? Estos son todos los esquemas que se pueden utilizar como terapia de mantenimiento. Ahora, también en las guías, en las terapias de mantenimiento, nos sugieren cuándo utilizar rituximab y cuándo utilizar acetoprina como mantenimiento, dependiendo de las circunstancias de nuestro centro y de nuestro paciente, por supuesto. Lo que sí que se está utilizando cada vez más es la reducción o las dosis reducidas de esteroides. Estos son el esquema que utilizaron de esteroides en el Pexivas. Ustedes verán que es un poquito complejo para el paciente, por lo cual no se los recomendaría, pero a mí lo que me parece muy relevante es que queda claro que después del Pexivas podemos utilizar dosis menores de esteroide a las que utilizábamos antes. Recaídas, pues es muy importante cuidar las recaídas. Existen factores basales, entre los cuales el que tenga granulomatosis con palangitis, el que tenga PR3, ANCA-PR3, son de los más importantes y que más se ha encontrado que favorecen la aparición de recaídas. Por supuesto, el historial de recaídas previas o el tener los ANCAs positivos al finalizar la terapia de inducción, o la elevación de los niveles de ANCAs cuando ya estaban negativos o en un nivel menor. Y por supuesto, la baja exposición a ciclofosfamida, el retiro de la inmunosupresión o de los esteroides, también son otros factores que contribuyen a la aparición de recaídas. Los más importantes que se han visto, bueno, cuando ustedes utilicen ciclofosfamida, deben de saber que las dosis orales tienen menos recaídas que las dosis en pulsos o en bolos. Ahora, el que tengan los ANCAs positivos también favorece la aparición de recaídas y por supuesto el tipo o la clase de la especificidad de los ANCAs. Cuando están dirigidos contra PR3 es mucho más probable que aparezcan recaídas que cuando son contra MPO, como lo dice justamente lo que reporta el estudio Wigent. Ahora, hasta aquí hemos revisado rápidamente progresiva en general, cómo se forman las semilunas. Hemos visto los anticuerpos antimembrana basal glomerular y hemos visto también la vasculitis asociada a ANCAs. Ahora, quiero terminar la sesión con este enfoque del diagnóstico diferencial porque creo que es lo más importante cuando uno aborda la rápidamente progresiva. Pareciera muy fácil, pero ya una vez que encontramos las semilunas, es un verdadero lío en ocasiones atribuirle a uno o a otro o a otra enfermedad la presencia de las semilunas. Algunas de las cosas que nos sirven es, por ejemplo, el que tenga más de 50% de glomérulos con semilunas. Esto se observa sobre todo más en la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Ahí el porcentaje de biopsias que tenemos con más del 50% de glomérulos con semilunas es muy alto.
disminuye cuando hablamos de vasculitis asociada a ANCAS y por supuesto disminuye aún más cuando hablamos de lupus. Entonces, si vemos una biopsia con semilunas en más del 50% de los glomérulos, es más probable que se trate de estas tres principales. Ahora, la presencia de vasculitis cutánea también es importante porque cuando la vemos, generalmente o se trata de una enfermedad por crioglobulina, se trata de una vasculitis asociada a ANCAS, o bien un caso de nefritis lúpica que no es tan común con vasculitis cutánea, pero que también sí se puede observar. Entonces, si se fijan, el que tenga vasculitis cutánea nos elimina muchos de los diagnósticos. Ahora, si nosotros dividimos para el diagnóstico diferencial, aquí podemos del lado izquierdo todas las enfermedades que nos pueden potencialmente dar la presencia de semilunas en la biopsia. Primero hablando de los anticuerpos, pues obviamente encontrar anticuerpos antimembrana basal glomerular nos da el diagnóstico de Goodpasture. Encontrar los ANCAS elevados, pues nos habla de que es una vasculitis asociada a ANCAS. Los antinucleares, los anti-DNA, los anti-SMIT elevados, pues hablan de que puede tratarse de lupus. La nefropatía por IgA realmente es muy poco reproducible en los niveles elevados de IgA, por lo cual, pues, el que no la tenga no nos dice mucho. Y en casos más raros, pues los niveles de DNA JB9, cuando pensamos en fibrilar, o las crioglobulinas positivas, cuando sospechamos de una glomerulonefritis crioglobulinémica, pues son importantes tomarlas en cuenta. El complemento, como lo mencionamos, en rojo vienen todos los que tienen afectación del complemento. En el lupus, la vía clásica está afectada con descenso del C3 y del C4. En las posinfecciosas, predominantemente C3 es el que está disminuido. En la enfermedad por depósitos densos o la membrana proliferativa tipo 1, pues también está el C3 disminuido. En las nefropatías fibrilares, pues no se afecta. Y en las crioglobulinas puede estar el C4 bajo con niveles de C3 ligeramente disminuidos. Ahora, en cuanto a la microscopía, vamos a ver primero microscopía de luz, inmunofluorescencia directa y la microscopía electrónica. ¿Cómo realizar el diagnóstico diferencial como repaso? Bueno, pues en la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, pues lo que vamos a ver son semilunas, por supuesto, como en todas las rápidamente progresivas. En la inmunofluorescencia directa es muy característico el depósito lineal de IgG y podemos observar fibrinógeno en las semilunas. En la microscopía electrónica, si acaso vemos un poco de colapso glomerular y quizá no observamos que tenga alteración en las asas capilares, en términos generales están conservadas. En la vasculitis asociada a ANCAS, pues también vemos las semilunas, igual que en la otra. Por ahí en algunos, si tenemos suerte, podemos ver la ruptura de la membrana basal glomerular, pues donde empezó a escapar la fibrina. Pero también vemos afección de otros pequeños vasos, por supuesto. La afección no es exclusiva de los vasos glomerulares y eso nos ayuda al diagnóstico. Además de que podemos encontrar la presencia de granulomas, que también, especialmente en la granulomatosis con polyangiitis, pues nos ayuda a definir el diagnóstico. Típicamente la inmunofluorescencia, pues están negativos, por eso es pausa inmune, y en la microscopía electrónica en realidad no encontramos alguna alteración relevante y regularmente no hay depósitos electrón densos. En la nefritis lúpica, pues ya sabemos que aparte de encontrar la semiluna, encontramos todos los datos de actividad o cronicidad que, bueno, nos describe la clasificación. Por supuesto, va a haber hipercelularidad mesangial e hipercelularidad endocapilar. En la inmunofluorescencia directa, pues podemos ver el full house ahí, depósito de todos los inmunoreactantes, especialmente del C1Q. Y en la microscopía electrónica, pues vamos a ver los depósitos electrón densos, tanto en el mesangio como subendoteliales. Obviamente, cuando hablamos de vasculitis asociada a IgA, pues vemos no solamente las semilunas, sino vemos los depósitos en el mesangio de la IgA, por supuesto, y esto se traduce también en depósitos a nivel mesangial, electrón densos en la microscopía electrónica. Similar a lo que vemos en la nefropatía por IgA, semilunas, en la inmunofluorescencia, pues un claro depósito en el mesangio de la IgA, y por supuesto en la microscopía electrónica, pues estos depósitos electrón densos muy característicos. Ahora, la glomerulonefritis postinfecciosa,
En esta vamos a encontrar mucha proliferación endocapilar y esto nos ayuda a distinguirla un poquito. En la inmunofluorescencia directa, pues vemos el depósito de C3 con aquel patrón en guirnalda que tanto se ha descrito a lo largo del tiempo. Y en la microscopía electrónica podemos encontrar estos grandes depósitos de electrón densos, llamados jorobas o HOMS, y muy característicos de las posinfecciosas. En la enfermedad por depósitos densos habitualmente vemos más un patrón membrano proliferativo, pero el comportamiento clínico muchas veces puede ser similar al de una rápidamente progresiva. Obviamente, pues en la biopsia podemos ver ese componente rápido, ese patrón membrano proliferativo. En la inmunofluorescencia, pues vamos a ver predominancia de C3 y por supuesto podemos ver en la microscopía electrónica, pues los depósitos acintados, intramembranosos, electrón densos, característicos de la enfermedad de depósitos densos. Otro tipo de membranas proliferativas también pueden confundirse desde el punto de vista clínico con las rápidamente progresivas. En este caso, pues la membrana proliferativa tipo 1, que bueno, puede tener ese patrón membrano proliferativo típico con depósitos tanto de C3 como de inmunoglobulinas. Si es solamente de C3, pues puede tratarse de una glomerulonefritis por C3. Y por supuesto, existen los depósitos subendoteliales en la microscopía electrónica. Nefropatía fibrilar también puede dar un comportamiento clínico similar, aunque la histología tiende a ser distinta. Y con las herramientas que tenemos ahora, como es el DNA JB9, podemos descartarla o confirmarla. Y por supuesto, pues con la microscopía electrónica, con esos depósitos que están ramificados, esas fibrillas que pueden estar o no de forma aleatoria y que en general miden entre 18 y 28 nanómetros. Y en la crioglobulinémica también encontramos más un patrón membrano proliferativo, podemos encontrar la presencia, por supuesto, de trombos, arteritis necrotizante de forma ocasional, y pues en la microscopía electrónica, pues podemos encontrar duplicación de la membrana basal y los depósitos subendoteliales. Resumiendo, los hallazgos tanto de inmunofluorescencia directa y de microscopía electrónica, pues aquí vienen las características de cada uno de ellos para que nos ayuden a diferenciarlas. Yo creo que esto es de las partes más importantes, y especialmente porque no sé cómo sea en Perú, pero por lo menos en México, la rápidamente progresiva sigue siendo una de las principales indicaciones para la realización de biopsia, y especialmente en el grupo de mayores de 65 años. La mayor parte de los pacientes en nuestro centro pues tienen un claro deterioro de la función renal con proteinuриas habitualmente subnefróticas y con hematurias glomerulares en casi el 50% de los casos. Bueno, para concluir, pues los mensajes para llevar a casa, pues primero, siempre que tengamos una elevación rápida de creatinina asociada a alteraciones del sedimento urinario, ya sea eritrocitos dismórficos, acantocitos, cilindros eritrocitarios, debe de realizarse el diagnóstico clínico de rápidamente progresiva y echar a andar todo el protocolo diagnóstico. Este protocolo debe de incluir, por supuesto, todo el panel de anticuerpos, antimembrana basal glomerular, ANCAS, antinucleares, niveles de complemento, pues en cuanto sea posible, pues realizar la biopsia, aunque la biopsia pues se puede realizar en términos generales después de haber iniciado el tratamiento. El diagnóstico diferencial en esta enfermedad es fundamental para que elijamos el tratamiento correcto, y cuando la sospecha es grande, el tratamiento debe de iniciarse antes de contar con la biopsia renal. Existe evidencia muy limitada del tratamiento, sobre todo en pacientes con disfunción renal severa, especialmente en la vasculitis asociada a ANCAS. Quizás este es uno de las áreas de oportunidad que existen en las cuales la investigación pues, nos puede ir aclarando cuáles son las alternativas más viables. Por el momento, pues la ciclofosfamida y el esteroide son los que más nos son de utilidad a nosotros como nefrólogos, porque los casos leves habitualmente suelen llegar más a los servicios de reumatología o medicina interna que a nefrología. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvarez. Excelente su exposición. Ha sido una visita guiada muy profunda, muy didáctica de todos los puntos que está en este síndrome clínico, bastante amplio, pero creo que ha sido muy claro y enfático en darnos los key points
para poder entenderlo y poder llevarlo a cabo. Se les invita a todos nuestros participantes a poder compartir esta segunda parte de esta bonita presentación en la cual podemos presentarle nuestras dudas, nuestras inquietudes al doctor Álvarez. A mí me quedó una duda, me quedó pensando en cuanto a la distribución de países en donde el lupus era más frecuente en China y Arabia, mientras que en la raza blanca era más predominantemente la de rápidamente progresiva asociada a ANCAS. Pero, digamos, Japón al ladito de China, la prevalencia variaba, ¿no? Mientras que en uno era ANCA y en la otra era lupus. ¿Alguna teoría con respecto a esas variantes? Yo creo que mucho tiene que ver los criterios de biopsia que empleamos o el tipo de población que vemos. Mucho se ha dicho que en las zonas más frías que la vasculitis asociada a ANCAS es más frecuente, en las zonas más cercanas al Ecuador es menos frecuente, pero como vemos en el mapa, pues no parece tanto así, ¿no? Creo que mucho tiene que ver con los criterios de biopsia, con el tipo de pacientes que se ven en cada una de las regiones. Por ejemplo, si a mí me lo preguntas, yo en lo personal creo que veo muchas más crescénticas lúpicas que vasculitis asociada a ANCAS, pero tiene mucho que ver con que somos un centro de referencia de lupus y de nefritis lúpica. Entonces, quizá por eso nosotros, si yo me tuviera que parecer alguna de esas gráficas, me parecería más a las gráficas chinas que a la norteamericana o a la europea. Pero obviamente también tenemos casos de vasculitis asociada a ANCAS con relativa frecuencia, ¿no? Pero me parece que nosotros vemos más glomerulonefritis crescénticas por lupus. Perfecto. Otras cosas importantes era de que el diagnóstico es clínico, es una glomerulonefritis rápidamente progresiva que va a llegar, principalmente, como bien dijo los nefrólogos, lo vamos a ver con un deterioro abrupto y que van a llegar para en general, debut de diálisis, ¿no? Y que cuando nosotros empezamos a escarbar, el paciente hace unas semanas estuvo bien y de pronto ya está en diálisis, y tiene la microhematuria y tiene la proteinuria ahí en alrededor de 1 gramo, pero que subió la creatinina muy rápidamente. Y viene la cuestión de empezar a buscar todo el algoritmo que nos dijo, ¿no? Entender de que vamos a poder salvar al paciente, probablemente no vayamos a poder salvar el riñón, ¿no? La mayoría de pacientes que empiezan o debutan o tienen el diagnóstico de esta rápidamente progresiva o ANCA o lupus, pero que empiezan ya con falla renal dependiente de diálisis, a pesar del tratamiento que le demos, la tasa de salida de diálisis es baja o podríamos, digamos, intentar en todos los pacientes darles este tratamiento. Yo creo que enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, ahí estamos perdidos porque la diagnosticamos tarde, porque quizá aunque se tendría que pensar muy rápido en ella, tendríamos que conocer rápido al paciente y empezar tratamiento rápido. Por eso siempre tiene el peor de los escenarios una enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular. En el caso de las vasculitis asociadas a ANCAS, creo yo que a nosotros los nefrólogos nos llegan los casos aparatosos y los casos en general con creatininas de 1, de 2, los ven mal los reumatólogos. Entonces, casi todos los que vemos nosotros, muchos de ellos tenemos que iniciar sustitución prácticamente desde que los conocemos, antes de echar a andar todo el algoritmo. Y efectivamente, la posibilidad de retirar la diálisis, pues no es la más alta. Dependerá no solamente depende del diagnóstico, obviamente, de la etiología de la rápidamente progresiva, depende, por supuesto, de la rapidez con que iniciemos nosotros el tratamiento, y quizá en esos sentidos donde ayuda mucho la biopsia para ver de qué categoría es, ¿no? Porque si es una esclerosante, creo que la llevamos perdida la situación, pero si se trata de una crescéntica, todavía tenemos oportunidad. Entonces, creo que los hallazgos de la biopsia ahí sí son muy importantes para definirnos qué tanto podemos lograr con los pacientes o no. Definitivamente, yo creo que si a los 3 meses no ha mejorado, las posibilidades de que recuperen son bajas. Aunque siempre todos tenemos un caso anecdótico que sí mejoró a los 6 meses. Y por eso seguimos tratándolas e intentándolo. Pero lo cierto es que cuando ya son dependientes de diálisis desde el inicio,
es difícil después quitárselos, ¿no? Vale. Haciendo una repregunta con respecto a estos pacientes que debutan en diálisis con el diagnóstico, y si a los 3 meses del tratamiento no mejoran, imaginemos que es limitada riñón, que no tiene otro compromiso extrarrenal, ¿valdría la pena completar los 6 meses? ¿Reevaluamos con una nueva biopsia? ¿Qué nos sugeriría? Ujú. Yo creo que depende de lo que hayas tenido en la biopsia inicial. Si era una esclerosante, creo que hay que detenerse. Pero si era una clase, una crescéntica, probablemente me mantendría yo con el tratamiento, completaría los 6 meses. Yo creo que si es mixta o es una esclerosante, probablemente me detendría en los 3 meses, pero si no lo es, puedo continuar hasta los 6 meses, aunque en muchas ocasiones uno continúa con el tratamiento por otras 2 razones que a veces se nos olvidan. Número 1, que las vasculitis asociadas a ANCAS tienen mucha sintomatología general. O sea, no nada más es la actividad renal, sino pueden tener actividad extrarrenal muy marcada. Y en esos casos hay que considerarla como uno de los criterios para detenernos o seguir. La otra es que, sobre todo en ese pico que se da de vasculitis en jóvenes, tenemos que pensar en trasplantarlos. Entonces tenemos que tratar de negativizar los anticuerpos en la medida de lo posible y tenerlos pronto listos para un potencial trasplante. Entonces, es en esos jóvenes o en los que tienen formas crescénticas, quizá en los que yo diría que vale la pena seguirte hasta los 6 meses. O en los que tengan actividad extrarrenal, ¿no? Por supuesto. Ya que tocamos el punto de trasplante renal, permítame explayarnos un poquito por ahí. Si es un paciente que ya tiene el antecedente de la pérdida del riñón por una rápidamente progresiva debido a una vasculitis, la recurrencia en el trasplante renal, ¿en cuánto tiempo nosotros podríamos trasplantar a este paciente? ¿Qué sería la primera pregunta? Anteriormente nos decían que entre 6 y 12 meses sin actividad. Pero es que actividad no por fuerza significa que tenga los anticuerpos Negativos. MPO, PR3 positivos o negativos, no. Porque aunque son una muy buena herramienta, no se relacionan por completo con la actividad. Por lo tanto, la recomendación es basarse en las escalas, ver si tiene actividad el paciente y si tiene más de 6 meses sin actividad, es cuando ya se puede trasplantar. Algunas de las recomendaciones, incluso creo, me parece que en las nuevas CADIGO lo menciona, que el que tengas positividad para los anticuerpos no es algo que te debe de detener para trasplantarlo. Perfecto. Recuerdo un caso que teníamos de una paciente mayor, de origen también japonés, con una etiología no filiada para la pérdida del riñón, para la enfermedad renal crónica. Y su hija le dio su riñón, se le trasplantó y hizo una falla renal inmediatamente después del trasplante. Pasada unos días se le biopsió, se le vio crecientes, se le tomó el antimembrana basal glomerular, el ANA, el ANCA, y le salió antimembrana basal glomerular positivo. ¿No? Se trató con plasmaféresis, con ciclofosfamida y rituximab, salió bien, y la paciente está muy tranquila con su riñón hasta ahora. La pregunta es, ¿en qué momento nosotros deberíamos biopsiar como para poder evidenciar en la patología las crescentes? Yo creo que debes de biopsiarlo tan pronto como puedas. O sea, a ver, lo primero es establecer la sospecha. Si tienes una sospecha clara de que se trata de una rápidamente progresiva, o sea, yo creo que sí tienes prioridad de instalar tratamiento si existen cosas urgentes como hemorragia alveolar, como alguna complicación propia de esa tasa de filtrado glomerular tan disminuida. Pero si no lo existe, es que muchas veces dependiendo de la capacidad del centro, porque si yo te digo que hacemos la biopsia hoy, mañana puedo estar viendo las imágenes o el preliminar y viendo las laminillas. Entonces eso me da mucha más claridad, y a veces cuando el paciente
no tiene sintomatología severa, me puedo esperar al siguiente día cuando ya voy a tener los anticuerpos y voy a tener el preliminar de la biopsia y voy a poder tomar una decisión mucho más rápida. Pero hay casos que no te lo permiten. El que llega con hemorragia alveolar, lo primero que tienes que hacer es darle tratamiento y una vez que ya lograste estabilizarlo, ahora sí tu prioridad es hacer la biopsia. La realidad es que dependerá de cómo individualices cada caso, de con qué recursos cuentes. Si en el centro donde uno está no tiene la facilidad de ver rápidamente la biopsia o de tener rápidamente los anticuerpos, es preferible que inicie el tratamiento y una vez que el paciente se encuentre más estable, intentar la biopsia, ¿no? Pero si tú sí la puedes tener rápido, a lo mejor en algunos pacientes te puedes dar el lujo de esperar el día de mañana y tener todo listo. Depende. Yo sí lo trato de individualizar de esa manera porque obviamente tenemos la ventaja de tener las cosas rápido, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Tenemos preguntas. Dice, con respecto a los esquemas de corticoides vía oral, ¿tienen implementado algún protocolo replicable de dosificación en función a las presentaciones de las tabletas? Ok. De los esteroides para vasculitis asociada a ANCA, supongo que se refieren. Fíjense que nosotros no lo hacemos al estilo del Pexivas porque es muy complicado. Si le das la tarjetita al paciente explicándole todo eso, además de que lo requieres traer al centro frecuentemente, al hospital, entonces se vuelve muy complejo. Nosotros en términos generales sí ponemos los bolos de metilprednisolona de forma inicial, habitualmente les ponemos de 1 gramo a todas esas presentaciones tan aparatosas. Les iniciamos la prednisona habitualmente 50 miligramos los primeros 2 meses y después a partir de que cumplen los 2 meses la empezamos a disminuir de forma progresiva, más o menos 10 miligramos cada mes. Pero es más por un tema de practicidad y de que el paciente lo entienda. No sé cómo es con ustedes, pero con nosotros yo tengo la concepción de que los mexicanos y como todos los latinoamericanos, tienes que hacérselos fácil o no lo cumplimos tan bien sí. como los europeos, ¿no? Y es una cuestión más quizá de Idiosincrática, de cultura. educación, de tradición, no lo sé, Sí. pues, pero hay que aceptar que este es nuestro entorno y por lo tanto debes de hacérselo fácil. Yo no Exacto, me imagino, es mejor haciéndolo que como tomen los la americanos. pastilla a que seamos exactos, ¿no? Exacto. Entonces, y esas cosas también te ayudan a tomar decisiones de por qué a un paciente mejor le pones bolos y no le pones la ciclofosfamida oral. Efectivamente. Porque Sí, sí, no, sí. ¿qué prefieres? ¿Estar seguro de que se lo pusieron o tener un poquito menos recaídas? Es un poco para pensarse, ¿no? Pero Es depende balanceado. siempre de... Sí, sí creo que como no hay una regla clara, en realidad para mí la contribución del Pexivas es que ni necesito poner la plasmaféresis de rutina, ni necesito poner dosis altas de esteroide a todos. O sea, eso creo que nos ayuda en el sentido de que podemos utilizar esquemas de esteroides mucho y dosis acumuladas de esteroides mucho menores, ¿no? Perfecto, sí, claro. Somos distintos, ¿no? Nosotros también preguntamos, ¿no? Adherencia al tratamiento. Si se adhiere al tratamiento, no se adhiere. Si no se adhiere, vamos a lo seguro, vamos a lo endovenoso que sabemos que lo va a recibir. Claro. Tenemos otra pregunta más. En pacientes con Sí, procesos claro. infecciosos, ¿cómo recomendaría iniciar la inmunosupresión? Entiendo que después de haber buscado... Bueno, a ver, hay 2 escenarios ahí potenciales. Número 1, el escenario donde la glomerulonefritis rápidamente progresiva es asociada a infección. Esa no le pongo inmunosupresión. Lo que hago es identificar el foco infeccioso, lo trato y ya está, le doy terapia de soporte mientras tanto. Eso es lo principal. Y ojo porque a veces se confunden. No ha faltado el paciente que ya está con biopsia y todo. A veces hacemos la biopsia, pero no hacemos el abordaje. Dependiendo de quién lo haya visto. Resulta que alguna vez pues, le hacen la biopsia y se van solo al diagnóstico a través de la biopsia y no hacen todo el abordaje completo. Cuando haces el abordaje completo y ves la historia del paciente, te das cuenta de que era una glomerulonefritis crescéntica posinfecciosa asociada a una endocarditis que no habíamos identificado. Y para esto ya había llevado antibióticos y se había complicado. Obviamente los retiramos, ¿no? Pero siempre es importante estar seguro de que no estás ante una posinfecciosa crescéntica y más en nuestros países que no
no tienen un nivel de desarrollo suficiente, que obviamente todavía vemos casos de posinfecciosas, ¿sabe? No la posinfecciosa clásica, postestreptocócica, no. Creo que las que más se asocian a las crescénticas son aquellas por estafilococo, todas las de endocarditis, esas son las que más pueden causarnos esto. Ahora, el otro escenario, el de que se trate de una vasculitis asociada a ANCAS que tiene un proceso infeccioso activo. Primero resuelvo el proceso infeccioso y después inicio la inmunosupresión. Porque obviamente va a ser inmunosupresión potente. Si vamos a poner ciclofosfamida o rituximab, el riesgo de que empeore mucho, pues es muy alto por más antibiótico que le hayas puesto. Entonces, siempre es preferible erradicar el proceso infeccioso antes de iniciar el inmunosupresor. El inmunosupresor, perfecto. ¿Alguna asociación o que hayan visto ustedes en los pacientes que hayan tenido COVID y glomerulonefritis rápidamente progresiva? Muy buena pregunta y no tengo una respuesta porque es bien difícil la asociación. O sea, yo te puedo decir que como el hospital durante algunos meses nos dedicamos a ver solo COVID, veíamos solamente así glomerulopatías, solo algunas, no veíamos muchas porque los pacientes no se internaban, no estaba funcional la consulta externa y todo. Y cuando se reactivó, pues vino una oleada de glomerulopatías aquí, entre las cuales hay muchas rápidamente progresivas, o muchas IgAs, y desafortunadamente no tengo elementos para poderlo asociar ni a la vacuna, ni a la infección por COVID, ni nada, aunque varios de ellos tienen ese antecedente. Porque asociarlo es muy, muy complicado. Y justamente si estoy viendo más glomerulopatías, por ejemplo, rápidamente progresivas y más IgAs, pero no sé si son las que se me acumularon por todo el tiempo que estuvimos funcionando de forma limitada, o de verdad existe una asociación. Es un punto muy controvertido. Digo, yo te podría platicar varios que te diría, seguro fue asociado, pero la cosa es cómo lo demuestras, ¿no? Exactamente, es un sí. punto muy complicado. También nos ha pasado, llegan y dicen, me vacuné hace un mes, hace 2 meses, o tuve COVID hace un mes o 2 meses, y sin antecedentes anteriores, y puede ser, ¿no? Pero queda la duda y no tenemos un vínculo fuerte como para poder hacer la asociación. Sí, no hay elementos para poderlo asegurar. Lo podemos suponer, seguramente que las vacunas han tenido algo que ver, pero seguramente que el COVID también, pero no tenemos tan claro como quisiéramos esa relación. Yo creo que hay muchas ponencias en ese sentido que se han ido trabajando y ha habido gente muy dedicada a ello que todavía guarda un poquito de... esa relación no le queda tan clara, a pesar de que lo revises de forma muy exhaustiva, porque no hay una manera de demostrarlo. Pero bueno, es de que hemos visto casos que pueden ser sospechosos, eso seguro, ¿no? Sí, es la verdad. Muy bien, doctor Luis Enrique Álvarez Rangel, muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros y poder compartir parte de su conocimiento. Gracias a todos los miembros del auditorio por haber estado hasta estos minutos, pudiendo compartir a la distancia todo lo que nos apasiona, ¿no? Que es la nefrología, y dentro de la nefrología un síndrome bastante, yo creo que llena al nefrólogo cuando hace el diagnóstico y cuando hace el tratamiento y cuando ve sonreír a su paciente de que lo pudo controlar, ¿no? Eso es lo importante, de eso nosotros nos nutrimos del día a día. Doctor Álvarez, fraterno abrazo desde acá de Perú. Muchísimo, lo consideramos mucho por el apoyo que le hace al Hospital Rebagliati, y a nombre de la unidad de glomerulopatías, a cargo del doctor Alexander Torres, muchísimas gracias a todos ustedes por la compañía. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, José Luis. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. No, Gracias. gracias a ti. Gracias, doctor, por todo. Muchas Perdón gracias. por el inicio todo apresurado, pero es que yo creo que calculé mal. Ahora ya me grabaré de por vida de que nuestros horarios son diferentes. No se preocupe, muchas gracias. Hemos empezado, yo creo, con el tiempo exacto. No, 5 minutos no es mucho, creo. Pero muchísimas gracias, doctor. Gracias por Gracias todo, a todos. doctor. Gracias. Hasta luego.